¿verdad? Comienzo a refugiarme en otras drogas. Ya a los 18 años estoy adicto a la heroína. Y recuerdo que cuando llego a casa, entro al baño y me miro en el espejo. Yo empiezo a llorar. Y recuerdo que mirándome al espejo digo, yo soy un tecato. Y agarro la pistola de mi padrastro y la pongo en mi boca, en donde yo quería acabar con mi vida. Y yo recuerdo que en esa tercera vez suelto la pistola, la tiro en la cama y le grito a Dios, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres? Saludos, saludos, bendiciones una vez más. Por aquí el evangelista Franco desde el Ministerio Caminando con Propósito. Y hoy tenemos un episodio más el que sabemos y declaramos que va a ser de bendición a muchas personas que lo van a escuchar y que necesitan escuchar lo que es este testimonio para glorificar el nombre de Dios, lo que éramos a lo que somos hoy en Cristo. Y para mí es un privilegio, eh, es un honor. Es un honor presentar en esta hora a un amigo, un pastor que amo, un pastor que honro, un pastor que he entendido que Dios lo llamó para estos tiempos, y es un privilegio poder tenerlo en esta plataforma. Y sin más preámbulos, con nosotros se encuentra hoy el pastor Alexis Hernández. Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, Franco. Para mí una bendición poder estar aquí en esta linda plataforma que el Señor nos ha regalado y contar las maravillas del Señor. Qué bueno por aceptar la invitación. Sabemos que estás por ahí, no de vacaciones, estás trabajando, y cuando nos enteramos que ya estás por acá, yo digo, no, es que tenemos que aprovechar este tiempo porque lo hemos tratado en tiempos anteriores, pero hoy es el día que el Señor nos ha permitido poder estar juntos. Así mismo es, y como te digo, para mí es completamente un honor y bueno, los tiempos de Dios son perfectos, así que, ¿verdad? Que este tiempo sea de bendición para todo el oyente. Pastor, conozco su testimonio, conozco su vida, eh, y es impactante lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, en el cual aún en medio de su imperfección, aún en medio de sus defectos, aún en medio de su falta, de sus fallas, Dios siempre ha estado dispuesto a trabajar con el hombre, y eres un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con lo desechable, lo que el mundo desecha. Dios lo hace servible para su gloria y su honra. Así que mira, sabes que nos gustaría, a mí me gustaría escuchar que nos hables desde tu niñez. ¿Quién eras? ¿Cómo creciste? ¿Rodeado de qué creciste? Háblanos un poco de tu niñez, pastor. Pues mira, Franco, yo tuve una niñez, yo soy de Bayamón en Puerto Rico, ¿verdad? Me crié en una casa en donde mi mamá, mi papá, policías estatales en Puerto Rico. El área que yo me crié en ese momento era un lugar, yo creo, bastante en aquellos tiempos de criminalidad. El barrio se llama Valencia, en Bayamón. Pero mi niñez, por lo menos bajo mi crianza fue bastante buena, yo diría. Me crié en un colegio cristiano toda mi vida. Mis papás, pues al ser oficiales de la policía, en mi casa nunca hubo droga, alcohol, este tipo de jangueo, ¿verdad? Que pudiera dar a entender que me iba a llevar a malos caminos. Pero, ¿verdad? Siempre dentro de la niñez surgen cosas, ¿verdad? Y yo creo que lo que marcó esa diferencia dentro de mi niñez fue el divorcio de mis padres a los 10 años aproximadamente. Estamos hablando de que vives en un entorno, en un ambiente donde lo que se proyecta es el bien. Papá y mamá son policías, pero de momento llega un divorcio a la casa, cosa que cuando el que ha pasado por un divorcio, eh, que sus padres se han divorciado, son niños y se preguntan qué está pasando, qué pasó, el por qué, y ahí entra muchas veces una rebeldía en nosotros porque no conocemos en lo que estamos viviendo. Y mucho más, Franco, mira, para mí, como niño de 10 años aproximadamente que tenía en ese entonces, yo vivía en la familia perfecta. Padres policía, en casa no faltaba nada. Estaba en colegio privado toda mi vida. Mami y papi, yo nunca los vi pelear, nunca los vi gritar, nunca discutieron, por lo menos frente a nosotros, nunca lo hicieron. Y que de momento ya yo no viera a mi papá en mi casa,
pues claro que me marcó y como tú dices, muy bien, comenzó a nacer una rebeldía en mi corazón. Y esa rebeldía entiendo yo que comenzó porque empecé a tener un vacío dentro de la familia. Y pues esa rebeldía me empezó a llevar, ¿verdad? Como a refugiarme, a escaparme de mi casa. Y cuando me escapo de mi casa, pues conocí otra familia, que muchos le llaman la familia de la calle. Y me refugié ahí, me refugié en esa familia. Fíjate, y eres o fuiste uno de los miles de casos que hay así, que han pasado así, que hasta el sol de hoy, eso fue hace mucho tiempo, pero hasta el sol de hoy siguen pasando, siguen ocurriendo, en el cual muchas veces preguntan, los jóvenes están perdidos, la juventud hoy en día no quiere hacer nada, pero hay que ver qué hay detrás de todo esto. Muchas veces juzgamos la juventud, muchas veces decimos, este está perdido, pero no estamos entendiendo que hay algo detrás de todo esto. Claro, todos andamos buscando algo. Y en aquel momento yo estaba buscando, vuelvo y repito, sentirme como en una familia completa nuevamente. Y claro, mi mamá se volvió a casar en un tiempo y llegó un padrastro, pero yo no lo sentía todavía como que era parte, yo lo sentía como un impostor. Me explico, en ese momento y eso me llevó a mucha más rebeldía todavía. Y por eso a esa edad, más o menos de los 13 años, es que comienzo a experimentar con lo que es la marihuana, el cigarrillo, el alcohol, al ver otros jóvenes de mi edad que también lo hacían. Comencé a experimentar con eso, comencé en ese mundo que una cosa te lleva a otra, ¿verdad? Y ya a los 15, pues, mano, metiéndome lo que son las famosas palis, ¿me entiendes? En la calle. Y cuando experimenté con las palis, pues eso abrieron una puerta en donde uno dice que te lleva a cazar monstruos, por decirlo de esa manera. Y eso me empezó a dar una valentía que yo no tenía. Y me gustó porque a yo ser hijo de policía, pues yo en la calle me tenía que probar más. Porque Franco, yo recuerdo que cuando yo bajaba, por llamarlo así, al corillo, los muchachos decían, agua, agua, por ahí viene el confidente. Pues como yo era hijo de guardia, decían que yo iba a ir a donde mis padres a decirle lo que ellos hacían y me decían el confidente. So, yo entendí que las Xanax o las Pali me daban la energía, el valor que yo necesitaba para mostrarle a ellos, yo soy parte de esta familia. Donde viene, donde el ser humano o el joven piensa que es presión de grupo, pero no es presión de grupo. Eso se llama que quieres ser aprobado por los demás. Y la presión te la metes tú mismo, no son ellos, eres tú. Claro, hoy, pero que estoy en el punto, porque si tú me preguntas mi opinión, mano, yo no tuve presión de grupo. Todo lo que yo hice, por lo menos en mi caso, es que yo quería sentirme aceptado. Es que yo quería ser uno más. A mí nadie me puso droga en la mano regalada. Yo conseguí la droga, conseguí lo que ellos estaban haciendo. Y pues, ¿verdad? Sin darme de cuenta, ya yo estaba envuelto en ese mundo, me gané la aceptación del grupo, ya era parte del grupo y ya estábamos haciendo, ¿verdad? Pues delincuencia y todo. Conseguí mi primera arma a los 17. Comienzo a trabajar en la música, ¿verdad? Secular. Me pasaba pues en estas discotecas de aquellos entonces como Club Hollywood en San Juan, ¿verdad? Que principalmente esa era la más que yo iba y entraba ahí pues de gratis. Imagínate, un chamaquito de 17 años entrando de gratis a estas discotecas. En aquel momento esa discoteca quien la tenía como DJ era DJ Adams, que era, ¿verdad? Es uno de los pilares de la música secular del rap y reggaetón, de los primeros que empezaron. Y pues yo entraba en la cabina, en aquel momento yo trabajaba con un productor musical que también fue cantante, se llama Q McDaddy. Y él fue básicamente el que me abrió las puertas a ese mundo de la música. Y pues, mano, me crecí en lo de la música. Fue una experiencia en mi vida que me llevó a hundirme más, ¿verdad? En lo que fue la criminalidad, las drogas, este mundo bueno, de sexo descontrolado y todo lo que ofrece, ¿verdad? Esta plataforma. Así que, mano, a los 17 que era mi momento, por decirlo más, si pudiéramos hablarlo de esa manera, mejor, mi mejor tiempo de la juventud, que lo tenía todo,
pana de DJ Blas, me pasaba en el estudio de Blas, que Blas estaba en su apogeo, ¿sabes? Yo tenía lo que cualquier chamaquito de aquel momento hubiera querido tener, ¿me entiendes? Y recuerdo que dentro de ese tiempo yo me enamoré de una muchacha en Santurce. Y esa muchacha de Santurce iba para la iglesia. Chécate esto, Franco. Iba para la iglesia, ya tú sabes, todos los días. Quería que yo fuera para la iglesia, pero tú sabes, uno rebelde. No, yo no voy para allá, ese lugar no es para mí. Yo me crié en un colegio cristiano, olvídate de eso. Hasta que me convence un día de Navidad. Y me convence porque tú sabes que las iglesias en Navidad normalmente tienen un servicio especial. Y ese día iban a hacer como un play, una obra teatral. Y quien era mi novia iba a participar. Y me convenció por eso, voy a participar de esa obra teatral. Y yo recuerdo pues que yo iba para la iglesia, ¿verdad? Joven al fin, mis pantallas, mis gorras, mis gotitas para que los ojos no se me vean rojos, hello. Hay que respetar la casa del Señor, tú sabes. Y ahí, pues entonces me siento en el asiento último, el pastor toma su parte, empieza a decir, hoy tenemos un servicio maravilloso, gracias por haber venido todos, pero lamentablemente no podemos comenzar este servicio hasta que ese joven que está ahí atrás se me quite la gorra. Franco, a mí se me fue el mundo. Cuando ese pastor dice que no pueden empezar el servicio hasta que ese joven que está ahí atrás se quite la gorra. Y yo veo que toda la iglesia hace ¡fua! Y mira hacia atrás y me están mirando a mí. Y yo no miro para atrás porque yo sé que detrás de mí lo que hay es una pared. Es conmigo, ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Yo me quedé frisado. Porque aunque yo era un criminal, por decirlo de esa manera, mano, por lo menos en mis tiempos, primero tenía temor a Dios. Y en mis tiempos habían unos códigos que tú no te metías con gente religiosa, como pastores o cosas así, ¿me entiendes? Y como me quedo frisado, parece que el pastor se sintió ofendido y se baja del púlpito, camina hasta donde yo estoy y él mismo me quita la gorra. Y me dice, está en la casa de Dios, ¿te quita la gorra o te vas? Y yo le digo, devuélvame la gorra, yo me voy. Y Franco me fui. Yo dije, más nunca piso una iglesia. O sea, que estamos viendo que desde los 10 años, estás entrando en una rebeldía por un divorcio. A los 13 años comienzas a probar lo que es la famosa marihuana, 15 las pepas. A los 17 estás coqueteando con lo que es el artisteo, vamos a ponerlo así, que el faranduleo que muchos jóvenes quisieran, que hoy en día se lo viven, pero de momento te enamoras. Es una vía que tú dices, wow, aquí estoy enamorado yo, pero de momento te dicen, pero necesito que vengas a la iglesia conmigo hoy. Y te encuentras con que prácticamente te dicen, si tú no te quitas esa gorrita, que es la que te va a mandar para el infierno, porque así lo dicen, yo no voy a empezar el culto. Entonces, que desde ese momento, si en algún momento tú tenías algún pensar de Dios o hacia Dios, ya ese pensar no existía porque sin conocimiento viene una persona a tratarte de esta manera, lo primero que dice es, yo no quiero saber de Dios. Claro, es que me llevó a rebelarme más en contra de Dios. Estoy diciendo, yo hasta ese momento tenía temor a Dios, pero después de ese momento yo me puse muy rebelde en contra de Dios o lo que representara a Dios. Porque yo decía en mi mente, en aquel momento, decía, ¿cómo este pastor pudo notar mi gorra, pero no pudo notar mi necesidad de Dios? ¿Me explico? ¿Sabe? La gorra era más importante que la necesidad que yo tenía de Dios. Ese era uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y era uno de los momentos que tal vez más yo necesitaba a Cristo en mi vida, pero eso no fue importante. Todo lo que fue importante era la gorra. Y por eso en ese momento dije, ¿sabes qué? La iglesia no es para mí, Dios no es para mí y me dediqué más a donde sí me aceptaban con gorra, a la calle. Porque a la calle no le importa si tú vas con gorra, si vas con corbata o si vas con falda larga, la calle te acepta.
Pero yo noté que la iglesia no te aceptaba o que Dios no te aceptaba, pensé, de cierta manera. So, mano, eso me llevó más rebeldía que a esos mismos 17 años me encuentro en mi casa y recuerdo que me siento en la cama de mi mamá. Incluso este testimonio, mami, nunca lo he escuchado, creo yo. Tal vez lo escuchará por primera vez a través de aquí, de esta plataforma, ¿verdad? De Caminando con Propósito. Yo me siento en la cama de mi mamá y agarro la pistola de mi padrastro y la pongo en mi boca, en donde yo quería acabar con mi vida. Yo quería llevar un mensaje a través de acabar con mi vida. Mira cómo Satanás ciega. Y yo recuerdo, Franco, aunque para muchos el testimonio que voy a dar parezca una película. Franco, yo apreté ese gatillo. Oye, te estoy hablando, era una 357. ¿Mm? Con esas balas hollow point que le llaman, que eso era para dejar mi cerebro y mi cabeza por todo eso allí. Y yo aprieto ese gatillo con toda mi fuerza y el gatillo no aprieta. Y trato una segunda vez y el gatillo no aprieta. Y trato una tercera vez y es como si alguien hubiera metido un palo de escoba o algo entre el gatillo que no podía, estaba apretado. Y yo recuerdo que en esa tercera vez suelto la pistola, la tiro en la cama y le grito a Dios, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres? Vivo todo me sale mal, pero tampoco me dejan morirme. Y recuerdo que ahí lloré. Y después que lloré, guardé la pistola y pues me fui al corillo, me fumé un fil y seguí mi vida como si nada hubiera pasado. Y Franco, ¿sabes? Dios llevaba un tiempo, claro, tratando conmigo, pero yo no podía identificar porque la rebeldía que yo tenía y que había aumentado aún más por lo que el pastor me había hecho con la gorra, todavía yo seguía creyendo que yo no le importaba a Dios ni ninguna de mis situaciones. No sé si me estoy explicando. Porque yo todo lo que veía era mal. Franco, yo pasaba por un parque y veía a los papás jugando con los nenes y me daban ganas de dañarle el día. Porque si yo no lo pude tener, ustedes tampoco. Porque si mis padres se divorciaron y a mí me quitaron y me robaron ese tiempo de calidad, pues me molestaba ver a padres jugar con sus hijos en el parque. Con sus hijos. Papi, mami y los hijos. Pues yo tenía que jugarlo con papi o con mami. Pero no con papi y mami. Y para mí la vida estaba siendo injusta conmigo, Franco. Wow. Y después de que te encuentras en ese suceso, tratas de atentar contra tu vida, ya estás teniendo esos pensamientos, pero hay algo dentro de ti que te está martillando y es el que nada me sale bien. Y al nada salirte bien, has tratado de quitarte la vida, hay algo más en lo que te refugias porque nada te salía bien. Pues claro, más adelante comienzo a refugiarme en otras drogas, ¿verdad? Comienzo a refugiarme en otras drogas. Ya a los 18 años estoy adicto a la heroína, adicto al crack. Y eso abrió otra puerta peor. Porque yo recuerdo que a mí me dijeron, mano, si tú te metes heroína cierto tiempo, ¿verdad? Y lo llevas de esta forma, no te vas a juquear. ¿Y sabes qué? Por un tiempo funcionó, hasta que perdí la cuenta. Y cuando vengo a ver, ya era adicto. Y Franco, yo recuerdo como si fuera ayer, porque yo iba caminando por la calle, por la acera del barrio en Valencia, y me encuentro con un chamaco que era adicto, que todo el barrio sabía que era adicto, el adicto del barrio, el que todo el mundo sabe que es adicto. Y el chamaco adicto me dice, te ves mal. Y yo dije, ¿cómo? Pero yo estaba juqueado, pero yo pensé que no se me notaba. Y recuerdo que cuando llego a casa, entro al baño
y me miro en el espejo, yo empiezo a llorar. Y recuerdo que mirándome al espejo digo, yo soy un tecato. Y empecé a llorar, porque ahí es que me vengo a dar de cuenta que yo no era alguien que le metía la manteca de vez en cuando. Ya yo era lo que vulgarmente se conoce como un tecato. Yo era un adicto completamente a la heroína, dependiente de ella. ¿Mm? Y ahí entonces, ¿verdad? Es que yo caigo en cuenta, mano, que Dios, ¿verdad? Yo decía en mi mente, en mi ignorancia, que yo no valía nada para Dios. Porque tú sabes que el hombre en su ignorancia siempre busca a quien echarle la culpa. Y yo decía, bueno, todo sucede porque Dios lo permite. Si todo sucede porque Dios lo permite, pues Dios permitió mi adicción. Porque Dios podía controlarme. Dios podía aguantarme. Dios podía hacer lo que Él quisiera hacer para que yo no fuera adicto. O sea, esto es voluntad de Dios en mi vida. Yo voy a morir como tecato. Yo voy a ser una víctima más. Mi madre va a recibir un día la llamada de que mataron a Alexis o lo encontramos muerto de una sobredosis. Mano, y cuando eso se te impregna en la mente, ya tú te lo vives. Ya tú no intentas ni salir porque ya para ti, eso es lo que te tocó. Para eso Dios te trajo al mundo, para que seas un tecato. Para eso Dios te trajo al mundo, para que te pierdas, para crear un balance de los malos y de los buenos. ¿Ah? Y así sucesivamente, a los 19 me empeoro. A los 19 ya yo estaba, pues a causa de los vicios, asaltando, robando, haciendo muchos delitos, que uno de estos delitos fue un FAU grande en donde yo tuve que esconderme por un tiempo en un residencial público en Bayamón. Y yo recuerdo que la policía nos está buscando. Y yo recuerdo, Franco, mira, yo le doy tanta gracia a Dios, ¿verdad? De que Dios nos haya libertado, porque en esos momentos no hay nada más malo que esa perse en la que tú vives, en donde tú sientes que todos son enemigos, en donde tú no sabes cuál te va a traicionar de los que dicen que son amigos. Y en aquel momento yo me estoy quedando escondido en un residencial público. Y estas personas que me están escondiendo, yo no las conozco porque fue a través de un intercambio, ¿verdad? Y yo recuerdo que mientras yo estaba en ese apartamento, en un cuarto, a veces yo escuchaba que la puerta de la sala abría, la que da para afuera. Y ahí yo decía en mi mente, nos entregaron. Pero no sé si nos habían entregado a la policía o a gente de la calle que también nos estaban buscando en ese momento. Y esa incertidumbre era dura. Y yo recuerdo que desde allí viene otro trato de Dios con mi vida. Y para ese entonces había salido la canción de Samuel Hernández, Levanto mis manos. Y yo recuerdo que como un residencial público, usted sabe, como buen residencial público, ponen la música a todo volumen. Y yo escuché clarita esa canción allí en aquel cuarto. Mano, y yo empiezo a llorar. Yo tenía una incertidumbre porque, Franco, tengo que ser honesto. Yo sabía dentro de mí que yo estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Yo sabía dentro de mí, aunque lo quería ignorar, que Dios me estaba llamando y que Dios me estaba buscando. Porque como te dije, yo fui inculcado con el temor a Dios, pero la rebeldía era tanto, el enojo que tenía era tanto por lo que aquel pastor me había hecho con la gorra, que yo me estaba desquitando de una manera que no me había dado de cuenta que yo mismo era el que me hacía daño. Entonces, ahí es que surge otra parte de mi historia, que es en donde, como llevo 2 semanas aproximadamente, me da con llamar a mi mamá, porque ya yo tenía planificado salir del país con una gente, ¿verdad? Que
era manager de una aerolínea y pues me iban a sacar por esa aerolínea. Y el día antes yo llamo a mi mamá. Recuerda, mi mamá es policía estatal. Tú sabes, pero yo no la había llamado en todo ese tiempo. Y yo decía en mi mente, es verdad que mi mamá es guardia, pero es mi mamá. ¿Me entiendes? Mi mamá es guardia, pero es mi mamá. Voy a llamarla para que no se preocupe tanto. Y recuerdo que la llamo y pues le digo, mami, bendición, estoy bien, quiero que sepa, no te preocupes, que ni tus compañeros ni la gente de la calle me van a encontrar, no van a conseguir, yo estoy bien escondido. Tú sabes, le monto la película a mi mamá. Y pues ahí mi mamá empieza con el tecnicismo y me empieza, ya tú sabes, como madre al fin. Yo te quiero ver, déjame verte, por favor, yo quiero darte un abrazo. Porque sí, es verdad, la policía te está buscando, sí, es verdad, a lo mejor gente de la calle te está buscando, pero pues yo te quiero abrazar aunque sea por última vez, porque si es mi último abrazo. Y empieza con ese tecnicismo, ¿me entiendes? Y yo, mami, no, no, tranquila, que tú me vas a volver a abrazar, pero ya tú vas a ver, tranquila, que todo va a estar bien. Pues nada, a última hora le digo, pues mira, me convence. Y yo le digo, está bien, mami, nos vamos a ver, pero prométeme que no es una trampa. Prométeme que esto no es un pescado. Y ella, Alexi, yo te prometo que esto no es una trampa. Mami, escúchame bien. Yo soy tu hijo menor. Si esto es una trampa, tú vas a morir para mí. No me digas eso. Mami, no es una trampa. Y mami dice, no, Alexi, no es una trampa. Pues dale. Pues vamos a encontrarnos. Yo le digo, confiando. Mira, Franco, yo no sé, ¿verdad? Los demás, pero yo entiendo, ¿verdad? Y por lo menos de las amistades que yo he tenido. Cuando tú estás en el mundo de la calle, tú no confías en nadie. Pero el oasis y el lugar más seguro, hablando en la calle, es mamá. Todos nosotros confiamos en mami. Y yo dije, pues vamos a confiar en mami. Y en ese momento, en ese lugar, habían dos prófugos más escondiéndose conmigo. Y los dos me dicen, si tú vas, nosotros vamos. Acuérdate, nadie está confiando. No, no, tú no te vas a ir a tirarnos al medio para que llegue la policía aquí. No, no, no. Si tú te vas, nosotros vamos contigo. Y yo, yo lo que voy a ver a mi mamá. Mi mamá es guardia. Pues está bien, pero es tu mamá. Exacto, es mi mamá, no la de ustedes. Pues está bien. Nos fuimos los tres juntos caminando. Recuerdo que yo le dije a mi mamá que nos encontráramos en Bayamón Oeste, detrás de un Western Auto que había en un estacionamiento. Mano, pues llegamos allí, mi mamá estaba allí. Y empezamos a hablar con mami, todo estaba fluyendo muy bien. Mami se veía bien, todo bien. Llegó el momento de despedirnos. Antes de despedirnos, mami me dice, no, no, no te vayas, que tu papá viene por ahí. Y yo, papi, sí, pues, muchachos, vamos a esperar que papi llegue para saludarlo ya de una vez que estamos aquí. Llegó mi papá, recuerda, mi papá también es policía estatal. So ya está, mi mamá que es policía estatal, mi papá que es policía estatal. Pues voy a saludar a mami para despedirme. Me despido de papi, abrazo a mami. Franco, yo he recibido el abrazo más fuerte que yo he recibido de mi madre, que yo tenga uso de razón, me lo dio ese día. Hasta el sol de hoy. El más duro, más fuerte que ella me ha dado fue ese día. Y cuando me abraza así bien duro, me dice al oído, Alexis, perdóname. Y yo, ¿qué? Alexis, perdóname. Y ahí ella empieza a llorar. Y ahí estaba el 6 ya estaba allí en el estacionamiento. Solamente salieron de los spots del parking lot que estaban la policía y estábamos rodeados, porque mi mamá había puesto la guagua así de ella. Nosotros estamos aquí al frente y los carros pues salieron como así. Nos bloquearon, no había cómo correr. Podíamos intentarlo, pero no valía la pena correr cuando esos hombres encabanados, encorbatados se bajan. Y al primero que yo veo es mi padrastro, que también era policía estatal, jefe del 6 de Bayamón en aquel entonces. Y mi padrastro pues dice, muchachos, móntense. Y yo le digo, nada, si me quieren llevar, me tienen que arrestar.
Y ahí mi padrastro pues da la orden de que nos arresten y pues, nos arrestan a los tres y ahí nos llevan presos. Punto yo, aquellas palabras que tú dijiste, mami, para mí estás muerta si tú me entregas, prácticamente fue lo que le dijiste. ¿Qué pasó con esas palabras? Mira, Franco, a mí me encantaría poder traer a mami aquí para que tú le hagas esa pregunta a ella. Porque ella me ha hablado y ella habla de la mirada que yo le di. Y ella dice que ella pudo ver cómo yo la maté en la mirada. Que ella pudo ver que en mi mirada lo que hice fue matarla. Y Franco, para mí así fue. Para mí en ese momento, mi madre muere para mí. Porque yo decía cómo la mujer que me cargó 9 meses, Franco, a mi mamá, a los 4 meses de embarazo le dijeron que me abortara. Porque yo iba a nacer tal vez con ciertas condiciones que podían hacer vegetal o hasta ella morir en el parto. Ah, el primer hijo tuvo mi mamá, muere en el parto. El segundo, que aunque está vivo y es mi hermano, nació con muchas condiciones. Tuvo 6 meses en el hospital, nace con un solo pulmón, tiene una válvula de drenaje y a mi mamá le pusieron algo para que no pudiera tener hijos y con todo y eso queda embarazada. Y mi mamá le dice al doctor, Dios es un Dios de propósito. La ciencia intentó que yo no tuviera más hijos, pero el Señor puso un bebé en este vientre y aunque usted quiera que lo aborte, ese hijo va a nacer. Aún yo tenga que dar mi vida. Recuerda que le dijeron que ya podía morir en el parto. Entonces eso más me chocaba a mí. Pues decía, la que se negó a abortarme, la que arriesgó su vida por parirme, ahora me está traicionando. Ahora me está entregando. Me hubiera abortado, Franco. ¿Para qué? Para después entregarme y podrirme en la cárcel. Para hacerle más fiel a sus compañeros de trabajo que a su propio hijo. No, ya no merecía ser mi mamá y más nada. No lo merecía, punto. Porque de la calle yo esperaba traición. Pero no de mi madre. No de una mujer cristiana policía. Ella era cristiana. Ella debía conocer lo que es lealtad. Lo que es fidelidad. Y ella tenía que ser leal a mí, que era su hijo. Y fiel a mí, que yo era su hijo. Así yo pensaba. Y por eso sí, en mi corazón la maté en aquel momento. Después de ahí, obvio, hay jurisdicción, hay todas estas cosas. ¿Qué sucede después que te agarran? ¿Cuál es el próximo evento que acontece en medio de todo? Mira, Franco, pues ya dentro de todo ese proceso, yo salgo libre. Hacen un line-up en donde no me identifican y ahí me sueltan. Ahí yo tengo aproximadamente 19 años de edad y de ahí me envían para Tampa, Florida, a casa de un tío. Y así yo llego a Tampa, a eso del 2003 aproximadamente era, a casa de un tío en Tampa, Florida. Así que ahí empezó una jornada nueva, porque yo no conocía el lenguaje, yo nunca había vivido en Estados Unidos. Para mí era una cultura que yo no había experimentado. Y cuando llego acá, pues ten en mente, en ese momento yo era adicto ya a la heroína. Yo no conseguí heroína, yo tuve que romper el vicio obligado, porque no conseguía heroína en ningún lugar de Tampa, más no hablaba inglés como para poder comprarla, si es que hubiera en algún lugar. Pero ahí, después que me limpio, me asocié con un muchacho boricua en la área de Tampa, que él quería retirarse del puntito, tenía un punto de droga, y me dijo, yo quiero que tú lo manejes, pero me tienes que comprar a mí. Y así hicimos. Me fijó la primera media libra de pasto, era un punto de pasto nada más. ¿Qué pasa?
Yo vengo con la mentalidad de Puerto Rico. Aquí, por lo menos en Tampa, en aquellos momentos, en un residencial o en un caserío, habían 3 puntos diferentes de 3 dueños diferentes. ¿Sabes que en Puerto Rico no corre esa? Pues había un punto de morenos, de afroamericanos, que ellos vendían crack. Y yo hablo con el grupito de nosotros y le digo, vamos a sacar a esta gente, vamos a metérnoslos allí, le quitamos el material y si ellos no nos quieren dar por ciento, pues los sacamos. Y así hicimos, entramos, nos metimos y los sacamos, porque no quisieron darnos el por ciento, pues los sacamos y no los permitimos más y nos quedamos con todo el material. Ese material de crack me lo entregan a mí y yo empecé a consumir crack nuevamente con ese material. Y ahí caigo nuevamente en la adicción del crack. Un día cuando llego al punto, quien era el dueño de la casa donde era el punto o el apartamento, había traído un primo de Nueva York y el primo de Nueva York había traído heroína para empezar a vender y me iban a dar una comisión. Y yo permití que la heroína la vendieran allí, pero yo quise probarla para ver si era buena calidad y ahí volví a caer en la adicción de la heroína y del crack. Y ahí empezó un desenlace, una caída muy O profunda. sea, que vas, luego llegas a Tampa, Florida. Acá no consigues sustancia, te limpias a la fuerza, te limpias a la fuerza, pero luego te unes con esta persona y luego comienzan a aparecer las sustancias otra vez. Ajá, claro, Que cuando nosotros tratamos de hacer el bien, siempre nosotros cuando decidimos dar un paso hacia adelante positivo, el enemigo siempre va a estar ready para meterte el pie y que te caiga. Y en este momento tropezaste. claro. Acuérdate que en este momento todavía yo no estoy viendo a Dios con claridad. Yo sé que Dios me está llamando, pero yo estoy viendo que se me está dando a mí. ¿Me entiendes? Entonces, en esos momentos, cuando yo veo que ya yo estoy decayendo, que ya el dinero de la venta del punto, yo lo estoy consumiendo completo, básicamente, pues yo me busco un trabajo, un restaurante. Y en ese restaurante, un día que estaba bastante flojito, mano, yo caigo en una depresión y me pongo a llorar porque yo estoy analizando, mano, me juqué de nuevo. Después que yo estaba limpio, mírame donde yo estoy. Y la dueña del restaurante me ve llorando. Señora mayor, ella. Sí, de esa sí voy a decir el nombre, Carmen Garay. Ella aún vive y le doy tanta gracias a Dios por esa mujer. Es la señora Carmen Garay. Me dice, ¿yo puedo orar por ti? Y yo digo, sí, ore por mí. Y después de orar me invitó a un retiro que su iglesia iba a tener. Y yo recuerdo que yo le digo, nada, yo no voy para el retiro. Porque mira, yo me crié en un colegio de discípulos de Cristo. Toda mi vida, yo estoy toda mi, bueno, cuando yo me gradué de cuarto año, me dieron un trofeo por ser uno de los más viejos dentro de la escuela. Más nada te digo. Y yo había ido a muchos retiros. Y yo le digo a la señora, mire, yo no puedo perder 3 días de trabajo metido en un retiro. Y ella me trató con mucho amor y me dijo, bueno, o pierdes 3 días de trabajo o pierdes el trabajo, tú decides. Mire, no se preocupe que ya yo estoy camino al retiro. Tú sabes. Y yo recuerdo que llega el día del retiro y ella me da $50 para que me comprara una Biblia. Y pues en mi mente yo dije, $50 es un montón para una Biblia. So, camino a la iglesia, yo me compro un saco de pasto y me compro una bolsa de manteca. Y pues utilizo la heroína y camino a la iglesia, pues me voy fumando el tabaco de marihuana, ¿verdad? El Philly. Y llegué a la iglesia, llegué al estacionamiento de la iglesia, me bajo, prendo un cigarrillo, me estoy fumando el cigarrillo, pero mientras me fumo el cigarrillo, mano, yo tengo una batalla en la mente, porque la última vez que yo estuve en una iglesia fue a los 17 años y me votaron porque yo tenía una gorra. Entonces ahora yo estoy juqueado a la heroína,
tengo una gorra, tengo pantalla, no solamente estoy arrebatado, sino que estoy bien enmantecado. ¿Me entiendes? Esta gente me va a votar. Y el diablo en la mente me acusaba y me decía, este lugar no es para ti. Recuérdate, si el pastor te lo dijo. Mano, vete, montate en el carro y vete. Y Franco, con honestidad, yo me quería ir, pero algo me aguantaba. Y de momento salen dos muchachos de la iglesia con camisas azules y van caminando donde mí. Y yo más nervioso me ponía porque yo tenía un cigarrillo en la mano, pero tampoco podía botarlo. Y cuando ellos llegan, me abrazan y me dicen, bienvenido, Dios te bendiga, te estábamos esperando. Y cuando me suelta el primero, me agarra el segundo, también me abraza, pero yo tengo el cigarrillo en la mano. ¿Me entiendes? Yo no los conozco, es primera vez que los veo que hacen estos machos abrazándome, ¿me entiendes? En mi mente. Pero era un abrazo que yo decía, mano, que no me suelten. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo no me sentí como que ese falso machismo de que, el macho abrazándome. No, fue agradable. Que ellos me dijeran, te estábamos esperando. Qué bueno que estés aquí. Yo decía, pero si es que ni mi familia dice que es bueno que esté aquí. Si las últimas actividades de mi familia yo formaba caos, sea porque estaba empepado o borracho. ¿Me explico? Mano, y ellos me dicen, mira, termina ahí, que adentro hay lasaña para que coma. Yo dije, ven acá, yo llegué a la iglesia o llegué al cielo. Tú sabes, pero mira, Franco, lo más que me impactó a mí es que ellos, a diferencia de los 17, en los 17 notaron la gorra y no mi condición. Acá notaron la condición y no el cigarrillo. ¿Me explico? Y me amaron incondicionalmente. Y el amor que manifestaban comenzó a tratar conmigo. Porque yo había ido a muchas iglesias. Yo había experimentado mucha palabra de Dios. Yo había experimentado a muchos pastores. Pero nunca había experimentado el amor de Dios manifestado a través de una persona. Y ese día me encontré con el amor de Dios, que me dio paz para quedarme ahí. Y ese sábado, esto fue viernes en la noche, pero ya el sábado en la noche, al mediodía, la heroína empezó a pedir, mi cuerpo empezó a pedir heroína y estaba bien enfermo. Y recuerdo que en la hora de almuerzo a las 12 le digo a un hermano que estaba por allí, yo necesito que tú me lleves a casa. Sácame de este lugar, no quiero estar aquí, pero ¿qué te pasa? Me quiero ir. Sácame o llamo a la policía y le digo que me tienen secuestrado. Y dice, pero escúchame, ¿qué te pasa? Yo no me quiero ir. Oye, vamos a hacer un trato, me dice él. Vamos a hacer un trato. Toma esta clase que viene ahora. Si tú tomas esta clase que viene ahora y Dios no hace nada en tu vida, yo mismo te llevo a tu casa. Y yo le digo, ¿de verdad? Y él me dice, sí. Y yo pues le doy la mano. Trato hecho. Oye, Franco, en mi mente yo digo, recoge la maleta que nos vamos. En media hora más estamos camino a casa. Porque ninguna de las clases ha hecho nada. Ya yo he experimentado 1000 retiros. Ningún retiro nunca ha hecho nada. Vámonos. Papi, pero oye, cuando yo me siento en esa silla allí, Franco, yo hice un trato con Dios sin darme de cuenta. Yo creo que ese varón no era ni un varón real. Yo creo que Dios mismo se me apareció y hizo ese trato conmigo. Porque cuando yo me siento ahí y ese varón, el pastor que estaba predicando en ese momento empieza a hablar, sus palabras eran diferentes. Iban directo al corazón y como que machacaban y daban, rompían ese corazón de piedra cada vez. Hasta ese momento que me llegó, y te voy a ser honesto, Franco, me puse bien incómodo. Y me paro de la silla. Y yo digo, me voy. Oye, en el retiro habían 200 y pico de personas recibiendo conmigo. Y yo me paro entre las 200 personas y empiezo a caminar para irme. Y un hermano me dice, ¿te puedo ayudar? Y yo digo, no, aquí nadie me puede ayudar, me voy. Pero déjame orar por ti antes que te vayas. Y yo le dije, papi, no quiero oración. Y ahí en ese momento, como decía mi abuela, se me manifiesta un pichón.
¿Mm? Y ahí Dios comienza un proceso de liberación en mi vida. Franco, aunque yo fui criado en la escuela, yo nunca en mi vida había escuchado a gente ni hablar lengua, ni pasar un proceso de liberación. Para mí eso era algo de película, del exorcista. ¿Me entiendes? Para mí eso era ciencia ficción, mentira. Eso era manipulación de los hombres. Y me tocó vivirlo en carne propia. Y Franco, cuando yo paso ese momento de liberación, que yo abro mis ojos y me levanto y yo respiro, Franco, la mejor manera en que yo lo puedo describir es que yo saboreé el oxígeno. O sea, yo sentí rico el oxígeno y lo sentí que entró por todo mi cuerpo y los pulmones se inflaron y cerraron y en ese momento que exhalé, empecé a brincar, a llorar, a darle gloria a Dios y salgo corriendo del salón que estoy y llego al salón en donde está el retiro y en ese momento en un tiempo de alabanza y adoración donde todos estaban alabando, adorando a Dios y yo no entiendo lo que está pasando porque no entiendo, para mí todo esto es nuevo, pero no me podía controlar. Y yo recuerdo que mientras yo adoraba, yo me le acercaba a las personas que fueron a servir, que tenían camisa azul. Y cuando yo me acercaba, ellos caían también en espíritu y adoraban al Señor. Y mi mente, ¿qué fue esto? Franco, yo te puedo decir que, bueno, yo tuve un encuentro con Dios. Yo dudaba. Aunque tenía temor a Dios, yo dudaba que Dios era capaz de hacerlo en mi vida. No en la vida de los demás, pero yo era un caso ya perdido. Pero tú empezaste este podcast diciendo algo. De lo vil y despreciado de este mundo ha escogido Dios para avergonzar al que se cree algo. Y ese vil y despreciado era yo. Despreciado por mucha gente. Vil era. Y yo pensaba que no había esperanza. Como tal vez mucha gente que está viendo esto ahora piensa que no tienen esperanza. Pero yo soy no solamente un testimonio. Yo soy un milagro viviente, porque hoy día tengo muchos de mis amigos muertos por sobredosis de droga, muchos. Tengo otros que fueron muertos por balas. Y no significa que yo sea especial, pero la cobertura y la mano de Dios sobre mi vida, gracias a una madre que oraba, intercedía, que sabía que la Biblia habla de que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Yo puedo decir que yo estoy vivo en este día. Y por eso, Franco, es que yo estoy tan agradecido por esta plataforma en donde podemos llevar esperanza a los que piensan que no hay esperanza. No importa si es drogadicción, si es que tú sientes tu corazón seco y tal vez eres secuestrador, tal vez eres matón a sueldo, tal vez eres narcotraficante y tú piensas que ya no hay salida. Dios lo hace. Como te decía, de la marihuana y de las pastillas, busqué refugio luego en la heroína y así refugio tras refugio. Y ahora es que yo encontré el refugio verdadero, que es Cristo Jesús. Desde que probé ese refugio, nada me saca. Desde que probé ese refugio, no he vuelto atrás. Y de ese refugio no hay que nos saque, Franco. Por eso es que predicamos. Y hoy por hoy, ese tecato que entró por la puerta de una iglesia. Por eso es que yo creo que no debemos de juzgar cómo entra la gente por las puertas de la iglesia. Porque tal vez muchos podían ver, mira ese tecato con gorra. Mira ese tecato que está pestoso entrando a la iglesia, sácalo. Ese tecato un día fui yo. Y hoy por hoy, por la gloria y la honra del Señor, somos pastores de una iglesia. Y para mí es una bendición pastorear nuestra amada iglesia Cielo Abierto en Morovis, Puerto Rico y aquí en Tampa, Florida. Franco, porque si hay alguien que no era digno, soy yo.
porque me lo presentaron desde mi niñez y desde mi niñez lo negué, lo desprecié. Siempre tuve la respuesta, pero no quise por la rebeldía. Por eso yo también, si tú me permites, Franco, yo quiero enviarle un mensaje a los pastores. Y yo quiero hablarle de pastor a pastor. Las puertas de la iglesia, las puertas de la iglesia de Jesucristo están abiertas para toda persona. No importa si es una prostituta, no importa si es un homosexual o lesbiana, no importa si es un adicto a droga, no importa si es un narcotraficante o si entra con gorra, no importa si entra en pantalón o en chancleta metedeo como si fuera para la playa. Tal vez esa persona que está entrando es el futuro pastor, el futuro evangelista que Dios quiere levantar para esta generación. Y tal vez muchos de ellos son los instrumentos que Dios usará para salvar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Yo creo que cuando dudamos de estas personas, realmente estamos dudando de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de estas personas. Te está hablando alguien que entró bajo los efectos de la heroína a esta iglesia sin saber que más de 20 años después estuviera pastoreando obras para la gloria de Cristo. Así que, amado, enfócate en lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas y acéptalos tal y como ellos entran y permite que el Espíritu Santo sea el que trate con ellos. Así que ese es el consejo que me gustaría darle a todos los pastores. Amén. Usen la empatía, la misericordia. Hagan lo que Jesús haría. Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores y los publicanos. ¿Mm? Y les manifestaba su amor. Hagamos lo mismo. Yo creo, Franco, que nosotros como pastores debemos estar metidos en las placitas. Allí, sentado, allí, en la placita. No importa si está sentado en la mesa de dominó. Pero mientras está jugando dominó con ellos, estamos llevándole el mensaje de Cristo. Entiendo de que nosotros, el que fue rescatado, el que ha entendido que que su misericordia le alcanzó y que no estamos aquí porque fuimos más inteligentes o porque fuimos más astutos, fue porque su gracia, su favor nos alcanzó, pues yo creo que fue por algo que lo hizo. Es necesario que nosotros testifiquemos. Si no hay quien les predique, si nosotros no vamos a esos lugares, ¿quién les predica del evangelio? Para eso nosotros fuimos preparados, porque en el camino, pastor, lo que usted tuvo en el camino fue una preparación. Lo que yo tuve en el camino fue una preparación para lo que ejercemos hoy por hoy. ¿Qué es que? Llevar su palabra. Llevar su palabra. A toda criatura. A todos. Por eso es que digo, a mí me dan a escoger, y siempre lo voy a decir, a mí me dan a escoger sentarme a la mesa con un pastor y a sentarme con un pecador. Yo prefiero el pecador. ¿Sabes por qué? Porque al pecador Dios me va a dar la oportunidad de predicarle y traerlo al arrepentimiento y el pastor está adentro. O sea, que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro verdadero llamado, que es buscar las almas perdidas. Usted atravesó lo que atravesó para hoy Dios glorificarse en la vida de otro. Por eso lo tiene en la posición donde lo tiene. Y no hablamos de posiciones, hablamos de que nosotros lo que ejercemos es por agradecimiento. Nada más. Se supone que yo no estuviera aquí ya. Se supone que ya ni recuerdo de mí hubiesen. El resto de mi vida yo se la debo al Señor. Y puedo trabajar para Él y no voy a poder pagar esa deuda que tengo con Él. Deudores somos de Él. Como dijo Pablo, ay de mí si no predico este evangelio. Mira, sencillo y con esto vamos a estar cerrando, pastor. Esto es sencillo. Muchas veces le queremos buscar 30.000 patas al gato. Le queremos buscar 30.000 revelaciones nuevas para sonar bonito. Y estoy hablando con la iglesia ahora. Cuando, Ahí nos viral. pero entonces, lo que en realidad nos mandaron a hacer fue a predicar las buenas nuevas. Predicar las buenas nuevas y decirle, yo estuve ahí y Dios lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Así. Ah, pero yo no creo eso. Yo sí lo creo. Yo tuve una experiencia y vamos a orar para que Dios te dé una experiencia.
Ese es el evangelio. No se trata de vivir de profecía en profecía, de que tenemos que hablar y tenemos que gritar, hablar en lengua. Eso está bien, eso es parte. Eso es parte, eso es bíblico, eso está ahí. Pero ¿de qué vale de que yo haga todas esas cosas y no haga lo que no cumpla con la primera, con la primera asignación, que es llevar el evangelio y con amor, para que todos puedan para que todos puedan llegar al arrepentimiento, así como usted y yo lo hicimos en algún momento dado, y hoy por hoy, para la gloria y honra del Señor, somos quienes somos, siervos inútiles en sus manos. Y ahora nos quitaremos nuestra corona y lo pondremos a sus pies. Y nada, Franco, vuelvo y repito, yo estoy muy agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, porque también, ¿verdad? Te conozco y le doy gracias a Dios y esperamos y creemos, ¿verdad? Que este testimonio sea de impacto a las vidas y que a través de este testimonio las personas tengan esa experiencia de la que tú hablas. Porque, como tú dices, cuando tú tienes una experiencia, mano, no hay nadie que te pueda decir que es mentira porque esa es tu experiencia, es tu vivencia. ¿Me explico? Y esta experiencia que yo tuve hace mucho más de 20 años atrás es la que todos los días la vivo. Todos los días camino en gratitud. Porque como te dije, en ese momento Dios transformó mi vida y para mí no hay una satisfacción mayor que ver cuando Dios transforma la vida de otro. Así que yo te doy gracias por este tiempo, por poder estar en tu plataforma y ser de bendición a millones de personas, ¿verdad? Que van a poder estar viendo este video. Así que Franco, de verdad te doy gracias. Sigue utilizando esta plataforma. Recuerda que la Biblia nos dice que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Amén. Que no menospreciemos los pequeños comienzos. Así que sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas para tu vida, ¿verdad? Y el ministerio que el Señor ha puesto, que te ha confiado en tus manos. Sigue administrándolo con ese celo del Señor. Y yo sé que tú vas a ver lo que Dios te ha prometido dentro del ministerio. Así que bendigo tu vida, tu casa, tu familia en el nombre de Jesús. Y una vez más, gracias por invitarme. Por aceptar la invitación y compartir este hermoso testimonio impactante, en el cual declaramos y sabemos que va a hacer efecto en el corazón de alguien. En el corazón de alguien, y va a hablar directamente a una vida o a ciertas vidas en el cual necesitan escuchar esto. Gracias por ser instrumento. Sigue hacia adelante, pastor, con lo que Dios puso en tus manos, porque sabemos que largo camino nos resta. Esto es hasta que el Señor venga o nos mande a buscar. Así que gracias, pastor, una vez más. Y tú que estás conectado aquí, que estás viendo este video, comparte este video para que sea de bendición. Sé que Dios le hablará al corazón directamente de una persona en este momento. Así que recuerda siempre orar por este ministerio, que nosotros nos comprometemos a orar por ustedes, como establece la palabra, orar unos por los otros. Y esa es la encomienda, seguir predicando el evangelio, no para glorificarnos nosotros, sino para que sea Él exaltado en todo tiempo. Así que comparte este video, y por aquí una vez más, el ministerio Caminando con Propósito. Bendiciones.